Al llegar al pueblo para visitar a su madre, la joven se sorprendió al ver el coche de su prometido junto a la verja. Al entrar en la casa, escuchó el llanto de su madre y unas palabras extrañas que la arrancaron de golpe de la realidad. La niebla matutina envolvía las calles del pueblo cuando Lucía echó un último vistazo a su jardín floreado. Cada capullo abierto era fruto de su cuidado, paciencia y amor por ese pequeño mundo que ahora dejaba atrás. Ajustó la correa de su mochila e inhaló profundamente el aroma de la tierra húmeda, tratando de memorizarlo. En la ciudad no habría nada parecido. Lucía, el desayuno se enfría, la voz de su madre resonó desde la casa. Carmen Rodríguez estaba junto a la estufa, sirviendo tortillas doradas en un plato. Sus manos, agrietadas por años de trabajo, se movían con destreza y costumbre, aunque en sus ojos se notaba una preocupación que intentaba en vano esconder de su hija. «No quiero, mamá. Tengo el estómago revuelto de los nervios». Lucía se sentó en el borde de la silla, enrollando un mechón castaño en el dedo. «Eso no puede ser, el viaje es largo y necesitas fuerzas». Lucía tomó el tenedor obedientemente. El viejo suelo de madera crujía bajo los pasos de su madre, marcando los últimos minutos de aquella mañana compartida. ¿Cuántas veces había escuchado ese sonido en sus 18 años y cuánto tardaría en volver a oírlo? «Estoy segura de que puedo con esto». Carmen miraba por la ventana, evitando la mirada de su hija. La ciudad no perdona la debilidad. «Mamá, lo hablamos 1000 veces. No solo quiero, necesito estudiar. Tú misma dijiste que el conocimiento es lo único que no te pueden quitar». La madre suspiró y finalmente se volvió hacia ella. «No me preocupa el conocimiento, me preocupas tú. Estás sola, sin apoyo. Tú también estuviste sola», recordó Lucía con dulzura, «y me criaste». Carmen se estremeció como si su hija hubiera tocado una herida abierta. «Precisamente por eso me preocupo». 2 horas después, estaban en la parada del autobús. La vieja caseta de cemento con bancos despintados y ventanas polvorientas parecía una puerta a una nueva vida. El autobús llegaba ya al andén. «Guarda el dinero en un sitio seguro», repitió su madre por tercera vez. «Y escríbeme en cuanto llegues». Lucía la abrazó, sintiendo cómo los hombros huesudos de su madre temblaban con las lágrimas contenidas. «Todo saldrá bien», prometió, sin saber a quién trataba más de convencer, a su madre o a sí misma. Cuando el autobús arrancó, Lucía apoyó la frente en el cristal frío. En su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos: 4 años ahorrando para estudiar, trabajando en correos y ayudando en los huertos, 4 años convenciendo a mamá de que esto era necesario, 4 años soñando con este momento. Entonces, ¿por qué ahora tengo tanto miedo? La residencia universitaria olía a lejía y tenía pasillos resonantes. Su cuarto, compartido entre 3, era pequeño, con camas hundidas y un solo armario para todas. Las compañeras, Maribel de Valencia y Soledad de las Afueras, parecían amables pero cautelosas, igual que Lucía. La primera semana pasó volando en la adaptación a la vida estudiantil. Las clases en el colegio de cocina exigían entrega total, pero Lucía estaba lista. Por las noches escribía largas cartas a su madre, omitiendo las dificultades y resaltando los momentos alegres. Carmen respondía con notas breves llenas de noticias del pueblo y cariño maternal. El viernes, sus compañeras la invitaron al cine, pero Lucía se negó, debía ahorrar cada euro. Con el cuarto vacío, decidió darse un pequeño lujo: preparar una cena real en lugar de comer bocadillos como siempre. Al regresar con los ingredientes, se quedó congelada en el umbral. Algo no estaba bien. Su mirada fue directa a la cama, el cajón inferior estaba abierto. El corazón le dio un vuelco, se arrodilló y metió la mano bajo el colchón donde guardaba el sobre con dinero, vacío. Todo comenzó a dar vueltas. Los ahorros del semestre, las reservas de su madre, su propio esfuerzo, desaparecidos. Solo un pensamiento golpeaba su mente: ¿y ahora qué? Su primer impulso fue llamar a su madre, pero lo descartó de inmediato.
Carmen había vendido la única vaca para completar los ahorros. No puedo fallarle así. Lucía salió corriendo al pasillo sin saber a dónde iba. La señora encargada del piso, una mujer mayor de rostro eternamente disgustado, solo dijo que no había visto nada sospechoso. De vuelta a su cuarto, se topó con un chico desconocido en un rincón oscuro del pasillo. «Perdona», murmuró ella, intentando pasar. «¿A ti te robaron el dinero?», preguntó de repente, y Lucía se detuvo en seco. «¿Tú cómo lo sabes?». «Vi a tu compañera hurgando en la cama mientras estabas en clase». «Sole, creo». A la luz tenue del único foco, su rostro parecía severo. «Soy Miguel, vivo un piso más arriba». Lucía no sabía si confiar en él. Soledad le parecía simpática, ¿podía ser ella? «Tiene un hermano drogadicto», añadió Miguel, como si leyera sus pensamientos. «Le saca dinero todos los meses. No es la primera vez que lo hace». «¿Y por qué me ayudas?», preguntó Lucía, desconfiada. El chico se encogió de hombros. «Porque yo también pasé por eso. Mira, te ayudo a recuperar el dinero, y tú me invitas a cenar». ¿Trato hecho?». Lucía dudó. Siempre había salido adelante sola y no estaba acostumbrada a aceptar ayuda, pero ahora no tenía opción. «Hecho», dijo, dándole la mano. Era áspera y cálida. Inesperadamente, Lucía deseó mantener ese contacto un poco más. El plan de Miguel fue simple y eficaz. Esperaron a Soledad cuando regresaba del club nocturno y él le dijo directamente que sabía del robo y que iría a la policía. Aterrada, la chica devolvió el dinero y al día siguiente abandonó la residencia. Esa noche Lucía cumplió su promesa. En la cocina común, preparó una cena sencilla pero aromática. Miguel se sentó a su lado, cortando verduras para la ensalada. «¿De dónde eres?», preguntó, observando sus movimientos seguros. «De El Olivo, a 300 kilómetros de aquí». Así que del campo, su tono no era burlón, sino respetuoso. «Se nota que sabes trabajar». «¿Y tú, de ciudad?». «No exactamente. Nací en un pueblo pequeño. Mi madre es maestra, soy hijo único. El año pasado me mudé aquí, estudio ingeniería». Hablaron de todo, infancia, sueños, libros. Miguel le contó sobre sus trabajos en construcción y su deseo de abrir un negocio. Lucía compartió historias de la vida rural y su amor por la cocina. «¿Sabes cuál es la diferencia entre los de ciudad y los del campo?», preguntó Miguel al terminar la cena. «Los del campo saben valorar lo sencillo, la buena comida, el hogar cálido, una conversación sincera». Lucía sonrió, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. En ese chico había algo, una fiabilidad que solo había sentido con su madre. «¿Puedo acompañarte a tu cuarto?», preguntó Miguel, ayudando a recoger. Ya en la puerta, tomó su mano. «Vas a poder con todo, Lucía. Yo creo en ti». Esa noche, acostada, Lucía tardó en dormirse. En su carta a Carmen mencionó por primera vez a su nuevo amigo, adjuntando una foto juntos, tomada con su teléfono. Por alguna razón, sintió que era importante que su madre conociera a Miguel. Carmen se sentó junto a la ventana, observando la foto enviada por su hija. El joven junto a Lucía sonreía con sinceridad. Había algo en sus rasgos vagamente familiar, inquietante. La mujer dejó la imagen a un lado y cerró los ojos. El pasado que tanto había intentado enterrar, de pronto se removía como una vieja herida antes de una tormenta. Mientras tanto, Lucía se dormía con una sonrisa, sin saber que el destino ya comenzaba a tejer su compleja telaraña, uniendo pasado y presente en un solo diseño que pronto tendría que descifrar. 3 meses volaron. El invierno cubrió la ciudad con un manto de nieve, transformando las calles grises en un decorado de cuento. Lucía observaba los copos a través de la ventana del aula donde recibía una clase sobre postres.
El profesor explicaba apasionadamente los secretos del caramelo, pero su mente volvía una y otra vez a Miguel. Desde aquella noche se veían casi a diario. Al principio compartían cenas, luego caminatas, y pronto descubrieron que no podían estar el uno sin el otro. Ese día habían quedado en la cafetería del colegio. Lucía miraba el reloj con impaciencia. «Tu chico te espera», susurró Natalia, su amiga, señalando la puerta. Lucía se volvió y vio a Miguel, apoyado en el marco, con esa sonrisa que le revolvía el estómago. «¿Puedo robarme a tu alumna?», preguntó al profesor cuando sonó el timbre. «Pero que la devuelvas para el examen, joven», respondió con amabilidad. Paseaban por el parque nevado del colegio, tomados de la mano. Las mejillas de Lucía ardían de frío y felicidad. «Tengo noticias», dijo Miguel, deteniéndose bajo un viejo roble. «Conseguí un piso. Es pequeño, en las afueras, pero será nuestro. Bueno, alquilado, pero solo para nosotros». El corazón de Lucía dio un brinco. «¿Me estás pidiendo que vivamos juntos?». Él la miró a los ojos. «Sé que solo llevamos 3 meses, pero nunca estuve tan seguro». Lucía repasó mentalmente pros y contras. La residencia era insoportable tras lo de Soledad. La nueva compañera era aún peor. Y nunca había sentido tanta conexión con alguien como con Miguel. «Mi madre me va a matar», murmuró, pero sus ojos brillaban. «¿Entonces sí?». Miguel la abrazó por la cintura y la alzó girando. «Sí», rió ella, sintiendo un calor dulce en el pecho. El piso era diminuto, una sola habitación, cocina como un armario, baño estrecho. Pero era suyo, cálido y acogedor. Esa primera noche cocinaron juntos. En la estrecha cocina reían, se rozaban las manos al pasar ingredientes y cada toque provocaba un estremecimiento. «¿Me enseñarás a cocinar?», preguntó Miguel, mirando cómo Lucía picaba verduras. «¿Tú? ¿Ingeniero?». «Cocinar también es ingeniería, mezclas, proporciones, temperatura, y sale una obra de arte», dijo, abrazándola. Como en un cuento, los días se volvieron semanas, luego meses. Aprendían a convivir, a ceder, a perdonar. Miguel trabajaba en construcción y talleres. Lucía daba clases de cocina a los niños del barrio. El dinero apenas alcanzaba, pero a ellos les parecía que eran los más ricos del mundo. Pasaban los fines de semana arreglando su pequeño mundo. Lucía convirtió el balcón en un mini invernadero, llenó los alféizares de macetas con flores y hierbas aromáticas. Por las mañanas desayunaban viendo cómo los rayos del sol se filtraban entre las hojas, tiñendo la habitación de tonos verdes. Una tarde, al volver de clases, Lucía encontró a Miguel haciendo algo extraño, revisaba fotografías viejas. «¿Qué es eso?», preguntó sentándose a su lado. «Me las mandó mi madre. Dice, ya es hora de que conozcas tu árbol genealógico», sonrió, pero con cierta tensión. Lucía observaba con interés las fotos, una mujer de mediana edad, con rasgos severos, seguramente su madre. Un joven en uniforme militar, probablemente su padre. «Cuéntame sobre ellos», pidió ella. Miguel suspiró. «De mi madre no hay mucho que decir, es profesora de lengua española, toda la vida en el colegio, estricta pero justa. A mi padre apenas lo recuerdo, se fue cuando yo tenía 5 años. Se llamaba Santiago Fernández, era capitán retirado. Solo nos quedaron las fotos». «¿Y tu segundo nombre?», preguntó Lucía. «Santiago», asintió Miguel. «Al menos eso me dejó él». Lucía se quedó inmóvil. Era una coincidencia extraña, su segundo nombre también era Santiago. Nunca conoció a su padre, su madre evitaba hablar de él. Solo una vez mencionó que era militar y estuvo destinado en su zona. «¿Pasa algo?». Miguel notó su desconcierto. «No, nada grave», respondió ella rápidamente. «Pensaba que tal vez nuestras madres deberían conocerse».
Ambas nos criaron solas. Miguel se iluminó. Buena idea. Podemos ir a verla el próximo fin de semana. Me ha estado insistiendo. Elena Martínez vivía en un piso típico, con habitaciones impecables y muebles antiguos. Cuando Miguel presentó a Lucía, la mujer se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma. Mucho gusto, dijo finalmente, dándole la mano. Durante toda la velada, Elena fue educada, pero Lucía percibía su tensión. La mujer se quedaba en silencio de pronto, examinando su rostro como si buscara algo familiar. Cuéntame sobre tu familia, Lucía, pidió Elena mientras tomaban té. Solo estamos mi madre y yo. Carmen Rodríguez trabaja en una biblioteca rural. ¿Y tu padre?, preguntó bruscamente. Mamá, protestó Miguel. No pasa nada, Lucía le tocó la mano. No lo conocí. Se fue antes de que naciera. ¿Cuál es el apellido de tu madre?, insistió Elena. Rodríguez. La taza tembló en las manos de la mujer y el té se derramó sobre el mantel. Perdón, murmuró levantándose. Se me olvidó el pastel en el horno. Miguel miró a Lucía con expresión culpable. Perdona, no sé qué le pasa. No es así normalmente. Está bien, respondió Lucía apretando su mano. Quizás le recuerdo a alguien. El resto de la velada fue tenso. Elena no hizo más preguntas personales, pero Lucía sentía su mirada, inquisitiva, casi hostil. De regreso a casa, Miguel guardaba silencio. Lo siento por mi madre, dijo al fin. No entiendo qué sucedió. No es tu culpa, contestó Lucía con dulzura. ¿Y si las invitamos a cenar juntas? Tal vez tengan cosas que contarse. Carmen aceptó sin entusiasmo, pero no rechazó la invitación. Lucía sentía que su madre ocultaba algo, especialmente cuando mencionaba a Miguel. ¿Dijiste que su segundo nombre es Santiago?, preguntó Carmen cuando Lucía hablaba de su prometido. Sí. ¿Por? Nada, solo una coincidencia curiosa, respondió con una inquietud que su hija no comprendía. Mientras tanto, la relación entre Lucía y Miguel se hacía más fuerte. Hacían planes, soñaban con su casa, elegían nombres para futuros hijos. Una cálida tarde de primavera, Miguel la llevó a caminar junto al estanque de la ciudad. Recogían piedras lisas y las lanzaban al agua. Cuando el sol empezaba a ocultarse, Miguel la atrajo hacia él, la miró con ternura y dijo: Lucía Santiago Rodríguez, proclamó sacando una pequeña cajita. ¿Quieres casarte conmigo? Dentro había un sencillo anillo de plata con una piedrecita. No era un diamante, pero para Lucía era más hermoso que cualquier tesoro. Sí, susurró ella, con lágrimas de felicidad. Miguel le puso el anillo y se abrazaron largo rato, mirando el reflejo del atardecer en el agua. Lucía sentía luz y ansiedad al mismo tiempo. No sabía de dónde venía aquella premonición extraña. ¿Pasa algo?, preguntó Miguel. Todo está bien, sonrió ella. Solo que no me creo tanta felicidad. Ese mismo día decidieron visitar a Carmen el siguiente fin de semana para contarle la noticia y presentarle oficialmente a Miguel. No imaginaban que ese viaje cambiaría sus vidas para siempre. Elena Martínez sostenía un viejo álbum de fotos. La llamada de su hijo con la noticia del compromiso debía alegrarla, pero solo sintió un frío pavor. Un secreto familiar, oculto durante años, amenazaba con salir a la luz. Abrió el álbum por una página con una foto descolorida. Una joven en vestido de algodón, idéntica a Lucía, pero con una mirada diferente. A su lado, un joven oficial, igual a Miguel. Carmen, susurró Elena. ¿Qué has hecho? Dicen que hará buen tiempo el fin de semana, dijo Miguel mientras hacía su maleta. Ojalá tu madre valore mis habilidades de pesca. Lucía sonrió cerrando su equipaje. Solo acepta peces del estanque del pueblo. Dice que el sabor es especial por el agua de manantial.
Reto aceptado, Miguel saludó con humor. ¿Llevo vino? Después de todo, es la presentación oficial. Mamá no bebe, negó Lucía. Pero llevemos buen té y bombones de cereza, le encantan. Las 2 semanas tras el compromiso parecían irreales. Lucía sentía que vivía en un cuento, aunque en los cuentos siempre hay pruebas que superar. Cuando habló por teléfono con su madre para anunciar la visita, Carmen parecía nerviosa, repitió varias veces el nombre del prometido. Al mencionar que compartían el mismo segundo nombre, se hizo un silencio tan denso que Lucía creyó que se había cortado la llamada. ¿Mamá? Sí, sí, dijo Carmen con voz extraña. Solo interferencias. ¿Cuándo llegan? El sábado por la mañana. Miguel irá en coche, pero quiero mostrarle el pueblo desde la ventana del autobús, como lo vi yo la primera vez. Está bien, hija. Te esperaré. Algo en la voz de su madre preocupó a Lucía, pero lo ignoró. Debe estar nerviosa por la visita. El viaje duró 4 horas. El clima empeoró pese al pronóstico. Campos lluviosos, cielo gris y bajo, promesa de tormenta. El viejo coche de Miguel, comprado con su primer salario, luchaba contra el viento y la carretera resbaladiza. Mira, detrás de esos olivares empieza nuestro estanque, Lucía señalaba, reconociendo con emoción los paisajes. Ahí casi me ahogué de niña, por bañarme sin permiso. Rebelde desde pequeña, rió Miguel, apretando su mano. Tranquila, tu madre me querrá. Lo importante es que tú le gustes, dijo ella con seriedad. Es muy importante para mí. Llegaron al mediodía. La casa de madera, con paredes encaladas, estaba como en sus recuerdos. Solo la pintura del cerco estaba más gastada y los olivos eran más altos. Llegamos, dijo Lucía con alegría. De repente se detuvo. Espera, ¿ese no es tu coche? Junto a la verja había un Seat azul oscuro, igual al de Miguel. Lucía miró a su prometido confundida. No entiendo, comenzó él. La verja se abrió con un chirrido y apareció Elena Martínez en el umbral. ¿Mamá? Miguel la miraba desconcertado. ¿Qué haces aquí? Hijo, la voz de la mujer temblaba. Tenemos que hablar. Todos juntos. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía, no por la lluvia, sino por un presentimiento oscuro. Entró primera, con el corazón latiendo con fuerza. La cocina olía a paella. Carmen estaba frente a la estufa, con los ojos enrojecidos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué está aquí Elena? Carmen la abrazó fuerte, como queriendo protegerla de algo invisible. Siéntense, hijos, dijo en voz baja. Tenemos que contarles algo. Se sentaron. Miguel y Lucía juntos, frente a sus madres. El aire estaba cargado de tensión. Empiezo yo, dijo Carmen, exhalando. Lucía, ¿recuerdas que preguntaste por tu padre? Siempre te dije que era militar y estuvo destinado aquí. Sí, y... Lucía tomó la mano de Miguel. Un nudo de náusea le subió a la garganta. Se llamaba Santiago Fernández, dijo Carmen, y el mundo de Lucía se derrumbó. Miguel se puso de pie bruscamente. Esto es un error. Mi padre no pudo. Siéntate, hijo, Elena le tocó el hombro. Escucha hasta el final. Nosotras dos, dijo Carmen, señalando a Elena. Nos conocimos de jóvenes. Trabajábamos en la misma finca. Y ambas amamos al mismo hombre. Santiago era capitán, continuó Elena. Guapo, carismático. Todas lo admiraban. Me eligió a mí. Nos casamos. Un año después nació Miguel. No entiendo, murmuró Lucía. Si era tu esposo, entonces ¿cómo? Me fue infiel, la voz de Elena se volvió dura, con Carmen. Mientras yo estaba con el pequeño Miguel, él iba a verla. Me enteré de eso años después. Lucía,
Carmen apretó la mano de su hija. Tu padre y el padre de Miguel son la misma persona. Ustedes son hermanos. El silencio que siguió a esas palabras se volvió casi tangible. Lucía sintió cómo la mano de Miguel se deslizaba fuera de la suya. No podía respirar, no podía pensar. Solo un pensamiento retumbaba en su mente: no es verdad, no puede ser verdad. Demuéstrenlo, dijo Miguel con voz ronca. Demuestren que no es un invento. Carmen sacó en silencio una vieja fotografía del aparador. En ella, un joven oficial abrazaba a dos mujeres, una con un vestido formal, la otra con un vestido de algodón estampado. Somos nosotras, dijo en voz baja, en el verano del 86. Miguel tomó la foto, buscando en el rostro del oficial, los mismos ojos, el mismo trazo de los labios que veía cada día en el espejo. No, tiró la foto sobre la mesa. No lo creo. Esto es una conspiración, quieren separarnos. Hijo, Elena rompió en llanto, ¿por qué haríamos algo así? Nosotras también estamos en shock. Reconocí a Carmen en cuanto vi su apellido. Y cuando conocí a Lucía, era tan parecida a su madre de joven. Lucía finalmente encontró fuerzas para hablar. ¿Todo este tiempo lo sabías? Miró fijamente a Elena. ¿Cuándo íbamos a visitarte, ya lo sospechabas? Lo sospechaba, admitió Elena, pero no estaba segura, pensaba que era una coincidencia. Luego vi una foto de ustedes en redes sociales, tan felices, y supe que debía buscar la verdad. ¿Por eso viniste aquí antes que nosotros? Los ojos de Miguel se oscurecieron, ¿para preparar esta bomba? Tenía que hablar con Carmen en persona, asintió Elena, primero asegurarme. Lucía se levantó de golpe, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Necesito aire, susurró y salió corriendo de la casa. El aire fresco le quemó los pulmones. Caminaba por el jardín mojado sin sentir el frío, sin notar las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. El pasado y el presente se mezclaban en un caleidoscopio de pesadilla. Cada beso, cada caricia de Miguel ahora le parecía un delito. ¿Cómo no lo sabían? ¿Cómo pudo la vida jugarles una broma tan cruel? El crujido de la grava la hizo voltear. Miguel estaba a unos pasos, pálido, el rostro torcido por el dolor. No puedo creerlo, susurró él. No quiero creerlo, pero debemos hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió tan perdida como en sus primeros días en la residencia estudiantil. Es la realidad, Miguel. Somos hermanos de sangre. ¿Y ahora qué? Dio un paso hacia ella, pero se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Simplemente olvidamos todo lo que hubo entre nosotros? Lucía negó con la cabeza, incapaz de responder. El futuro que tan cuidadosamente habían planeado se había derrumbado en un instante. No puedo hablar de esto ahora, dijo al fin. Necesitamos tiempo para pensar, para entender. El tiempo no cambiará la verdad, se amargó Miguel. Seguiremos siendo hermanos. Esas palabras, pronunciadas en voz alta, rompieron por completo el corazón de Lucía. El camino de regreso a la ciudad fue una tortura. Iban sentados en extremos opuestos del coche, sin mirarse. Los bordes de la carretera, mojados por la lluvia, la luz opaca de los faros, el silencio espeso. Cada kilómetro que los alejaba del pueblo parecía romper el hilo invisible que unía sus corazones. Lucía miraba por la ventana, pero solo veía sus recuerdos, la primera cena en la pequeña cocina, los paseos bajo la lluvia, la luz matutina jugando entre las hojas del balcón. Todo lo que parecía tan correcto ahora estaba envenenado por la horrible verdad. ¿A dónde te llevo? La voz de Miguel sonó ajena y fría. A la residencia, respondió Lucía en voz baja. Pediré que me dejen volver. Mañana recogeré mis cosas, apretó el volante. Te dejaré el piso. Me será más fácil volver con mi madre. No puedo aceptar eso, empezó Lucía. Por favor, la interrumpió Miguel, al menos con esto no discutas.
Ya me es suficientemente difícil. El resto del camino guardaron silencio. Al llegar frente a la residencia, Lucía quiso decir algo importante, encontrar palabras de consuelo o despedida, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Adiós, logró decir al salir del coche. Adiós, Lucía, respondió Miguel como un eco. Ella se quedó en la acera hasta que las luces rojas del coche desaparecieron en la oscuridad de la noche. Solo entonces se permitió llorar sin preocuparse por las miradas compasivas de los transeúntes. El piso que ayer era su refugio común ahora le parecía ajeno. En la residencia no había plazas disponibles, así que tuvo que regresar a la casa vacía, donde cada rincón le recordaba a Miguel. Sus cosas, recogidas a toda prisa al día siguiente, dejaron huecos, un armario a medio llenar, una repisa vacía en el baño, una taza solitaria en la mesa. Lucía se acurrucó en la cama, mirando al techo donde danzaban sombras de los faroles. ¿Cómo seguir adelante? Esa pregunta latía en su mente. Los estudios, los trabajos temporales, los planes de futuro, todo había perdido sentido. ¿Valió la pena dejar su pueblo natal si el final de su historia urbana era este drama cruel? Llamaron a la puerta. Lucía se sobresaltó. Miguel habrá vuelto, el corazón le latió más rápido. Pero en el umbral estaba Elena Martínez. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lucía se hizo a un lado en silencio. La mujer miró alrededor, notó las señales de una mudanza apresurada y su rostro se contrajo de dolor. Vine a disculparme, dijo en voz baja, y a contarte algo que tal vez lo cambie todo. Lucía la dejó entrar sin decir nada. Elena avanzó con timidez por la habitación hasta quedarse junto a la ventana, donde lloviznaba la primavera. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo, acomodándose el cuello de su chaqueta formal. Su postura delataba el hábito de una maestra acostumbrada a mantener la compostura ante las miradas exigentes. Quizás por la verdad, dijo Lucía con voz apagada, al menos ahora. Elena se dejó caer pesadamente en una silla, entrelazando las manos sobre las rodillas. La verdad, niña, a veces es tan compleja que incluso quienes creen conocerla, solo poseen una pieza del rompecabezas. Sacó de su bolso una vieja billetera de cuero y de ella una fotografía desgastada. Este es Santiago, el padre de Miguel, le tendió la foto. Y, según tu madre, también el tuyo. Lucía tomó la imagen con manos temblorosas. Un joven oficial la miraba con media sonrisa confiada. Algo en su mandíbula, en la forma de sus ojos, recordaba a Miguel y a ella misma. ¿Por qué ha venido? Lucía le devolvió la foto. A recordarme que Miguel y yo nunca, la voz le tembló, ¿nunca podremos? Vine a decirte que Santiago Fernández no era el padre biológico de Miguel, dijo Elena en voz baja. El tiempo pareció detenerse. Lucía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué? Pero entonces, ¿cómo? Porque nunca se lo conté, ni a él, ni a Miguel, ni a nadie. Elena se levantó y empezó a caminar por la habitación, como si el peso de los recuerdos no le permitiera quedarse quieta. Fue a finales de los 80. Yo era joven, ambiciosa, y estaba locamente enamorada de Santiago. Cuando él se fijó en mí, me pareció un cuento de hadas. Oficial brillante, guapo, de buena familia, cualquiera habría perdido la cabeza. Elena se detuvo, mirando a través de la pared, como si viera el pasado despegarse ante ella. Pero Santiago era volátil. Estoy segura de que me amaba, pero no podía resistirse a otras mujeres, especialmente a Carmen, pronunció ese nombre con amargura. Ella era mi opuesto total, callada, sencilla, hogareña. No sé qué le atrajo de ella, pero su relación duró años. ¿Y usted lo sabía?, preguntó Lucía. No al principio. Lo sospechaba, quizás, pero no quería creerlo. Cuando finalmente me enteré, fue devastador. Discutimos y hice algo que nunca debía hacer, respiró hondo. Le fui infiel, por despecho,
con un médico militar que llevaba tiempo detrás de mí. Fue solo una noche, una venganza tonta y desesperada. Poco después supe que estaba embarazada. Lucía se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Y no le dijo a Santiago que el niño podría no ser suyo? No. Ni yo misma estaba segura, las fechas coincidían más o menos. Decidí verlo como una señal del destino, una oportunidad para empezar de nuevo. Santiago se alegró mucho cuando supo del embarazo. Pensaba que eso solucionaría nuestros problemas. Y lo hizo, por un tiempo. Se volvió a sentar, continuando su relato. Cuando nació Miguel, dije que era prematuro, aunque en realidad nació a término. Fue mi forma de encubrir la verdad, por si alguien notaba algo. Santiago estaba feliz. Veía a su hijo como su legado, incluso le puso el nombre de su abuelo. Y luego supo que Carmen también estaba embarazada de él. ¿Mi madre? Lucía sintió un nudo en la garganta. Ella nunca le dijo que pensaba tener al bebé. Tu madre es orgullosa, Lucía. Sabía que él estaba casado, que tenía un hijo y no quería destruir su familia. Pero cuando Santiago lo supo, entró en crisis, dividido entre nosotras. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. No podía soportarlo. Hacía escenas, amenazaba con no dejarle ver al niño. Al final, eligió quedarse con nosotros. Pero no fue feliz. Bebía, se desquitaba, se culpaba por haber abandonado a Carmen. Nuestro matrimonio fue un infierno. Cuando Miguel tenía 5 años, Santiago no aguantó más y se fue. Dijo que no era digno de nosotros. Y todo este tiempo guardó silencio, la voz de Lucía era una mezcla de incredulidad y esperanza. Incluso cuando nos vio juntos. Elena suspiró entrecortadamente. No estaba segura. Pensé que era una coincidencia extraña. El apellido de tu madre es común y tú podrías ser hija de cualquier otro hombre. Pero cuando los vi juntos tan felices y noté cuánto se parecían, empecé a sospechar. Y aún así, no dijeron nada hasta enterarse de nuestro compromiso. Tenía miedo, Lucía, la voz de Elena tembló. Miedo de perder a mi hijo si descubría que le había mentido toda su vida. Miedo de que, al final, Santiago sí fuera su padre biológico. Pensé que si solo estaban saliendo, se le pasaría. Pero cuando Miguel anunció el compromiso, supe que debía conocer la verdad. ¿Por eso fue a hablar con mi madre? Sí. Tenía que estar segura de que tú eras hija de Santiago. Y cuando Carmen lo confirmó, Elena sacó un sobre de su bolso, decidí hacer una prueba de ADN en secreto. Tomé unos cabellos de Miguel de su cepillo y le pedí a tu madre que enviara algo con tu ADN. Ella mandó tu cepillo viejo. Le tendió el sobre a Lucía. Aquí están los resultados. Los recibí ayer. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. El formulario médico estaba lleno de términos técnicos, pero lo esencial estaba claro: probabilidad de parentesco sanguíneo, 0. Eso significa que tú y Miguel no son hermanos, concluyó Elena en voz baja. Y nunca lo fueron. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una mezcla de alivio, incredulidad, alegría y conmoción le impidió respirar. ¿Pero por qué no lo dijo de inmediato, allá en el pueblo, cuando estábamos todos? No lo sabía entonces. Los resultados llegaron justo ayer y, primero tenía que contárselo a Miguel. ¿Ya habló con él? Lucía se levantó de un salto, lista para correr hacia él en ese mismo momento. No, Elena negó con la cabeza. No responde las llamadas ni abre la puerta. Se encerró en su habitación. Pensé que tal vez a ti sí te escuche. Elena Martínez vivía en un barrio viejo de la ciudad, entre casas construidas a mediados del siglo pasado. Al subir por la escalera descascarada, Lucía sentía el corazón retumbarle en el pecho. ¿Qué le dirá a Miguel? ¿Le creerá? Y lo más importante, ¿querrá él volver con ella después de todo lo que pasó?
Elena abrió la puerta. Lucía notó que parecía 10 años mayor. «Todavía no ha salido», susurró. «Hace una hora solo pidió un vaso de agua». «Voy a intentar hablar con él», dijo Lucía con decisión, caminando hacia la puerta que Elena le indicó. Llamó suavemente. «Miguel, soy yo, Lucía. Tenemos que hablar». Silencio. «Por favor, abre. Es muy importante». Se oyeron pasos detrás de la puerta, luego el clic de la cerradura. La puerta se entreabrió y Lucía vio el rostro demacrado de Miguel, sin afeitar y con los ojos enrojecidos. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca. «¿Vienes a despedirte del todo?». «No», Lucía le tendió el sobre. «Vine a contarte la verdad». En una residencia universitaria, a cientos de kilómetros de allí, Carmen estaba sentada frente a un hombre joven con un suéter desgastado. Estaban en una pequeña cafetería cerca del campus. «No pensé volver a verte, Carmen», el hombre giraba entre las manos una taza de café frío. «Han pasado tantos años». «No habría venido si no fuera estrictamente necesario, Ignacio», la voz de Carmen sonaba cansada pero decidida. «Eres el único que sabe toda la verdad». El hombre suspiró, recostándose contra el respaldo. «No es fácil volver al pasado, sobre todo al que tratamos tan cuidadosamente de enterrar». «Mi hija merece saber la verdad», afirmó Carmen. «Y yo debo contársela. Pero antes necesito asegurarme». «De que no me voy a oponer», rió amargamente Ignacio. «No te preocupes. Renuncié a mis derechos hace 20 años. No pienso reclamarlos ahora». Carmen estudió su rostro, antes atractivo, ahora cubierto de arrugas y ojeras. El tiempo no había sido amable con él, como tampoco con ella. «Gracias», dijo en voz baja. «Por todo». Ignacio negó con la cabeza. «No me agradezcas, Carmen. Si hubiera sido un verdadero hombre entonces, las cosas podrían haber sido diferentes». «No lo entiendo», Miguel releía los resultados sentado al borde de la cama. «Si esto es cierto, ¿quién es mi verdadero padre?». Lucía se sentó a su lado con cuidado, evitando tocarlo. Temía romper la frágil confianza que comenzaba a resurgir entre ellos. «Tu madre me lo contó. Deberías hablar con ella». «¿Y tú le creíste así de fácil?». «Vi los resultados, y además, quiero creerlo con todo mi corazón», Lucía bajó la mirada. «Te extraño, Miguel. Cada minuto de estos días horribles». Él se volvió hacia ella. En sus ojos brilló por un instante aquella calidez familiar, pero fue reemplazada de inmediato por cautela. «¿Y si es un error? ¿Y si creemos y luego?». «La prueba es bastante fiable, pero si quieres, podemos hacer otra, oficial». Miguel se pasó la mano por la cara, como intentando borrar una telaraña de dudas. «No sé qué pensar, Lucía. Hay demasiadas mentiras a mi alrededor. Toda la vida creí que Santiago era mi padre. Pensaba que tenía sus ojos, su carácter. Y ahora resulta que no. Elena lo ocultó para protegerte, para proteger tu relación con Santiago. Pero no nos protegió a nosotros», su voz se quebró. «Estos días fueron los peores de mi vida, Lucía. Pensar que estaba enamorado de mi propia hermana». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Para mí también fue una pesadilla». Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. La lluvia primaveral golpeaba el alféizar, marcando un ritmo suave, casi hipnótico. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Miguel al fin. «No lo sé», confesó Lucía sinceramente. «Tal vez podríamos empezar de nuevo. Averiguar la verdad sobre el pasado, entender el presente». «¿Y nuestros sentimientos?». «No han desaparecido, Lucía. Al menos los míos», tomó con cuidado su mano. Ella no se apartó. «Los míos tampoco», admitió Lucía. «Pero necesitamos tiempo. Ha pasado demasiado». Miguel asintió.
En la puerta se escuchó un golpecito suave. «Hijos», la voz de Elena sonó insegura. «Preparé té». Miguel respiró hondo. «Pasa, mamá. Tenemos que hablar seriamente». El comedor estudiantil zumbaba como una colmena. Lucía jugueteaba distraídamente con su tenedor sobre una paella ya fría, sin percibir ni el sabor ni el aroma. La última semana había sido una locura, volver a clases después de tantas conmociones no estaba siendo fácil. Tierra llama a Lucía. Natalia agitó la mano frente a su cara. ¿Estás con nosotras? Perdón, me distraje, Lucía forzó una sonrisa. Se nota, asintió su amiga con comprensión. Con semejante galán, a cualquiera se le nublaría la cabeza. Por cierto, te está buscando. Lucía levantó la cabeza y vio a Miguel de pie en la entrada del comedor. Sus miradas se encontraron y sintió cómo se le calentaba el pecho. Vuelvo en un minuto, murmuró, levantándose de la mesa. Salieron al pasillo y Miguel le tendió un ramo de flores silvestres. Para ti. Las encontré en el mercado, pensé que te recordarían a casa. Gracias, Lucía hundió la nariz entre las flores, aspirando ese aroma tan familiar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hablaste con tu madre? Mucho, sonrió con ironía. Descubrí que mi padre biológico está vivo y ni siquiera sabe que existo. ¿Puedes creerlo? Ahora es jefe del departamento de cirugía en el hospital regional. ¿Y quieres conocerlo? No lo sé, se encogió de hombros. Por ahora, me parece demasiado complicado. ¿Y tú? ¿Hablaste con tu madre? Sí, me llamó ayer, Lucía suspiró. Dijo que vendrá pronto. Parece que también tiene algo más que contar. Estaban de pie en el pasillo entre estudiantes apurados, pero a su alrededor se formaba una burbuja invisible que los aislaba del bullicio. Oye, he estado pensando, Miguel habló algo nervioso, como temiendo arrepentirse. ¿Te gustaría cenar conmigo? ¿En mi casa o en algún café? Preferiría en casa, respondió Lucía en voz baja. En nuestro apartamento. Paso por ti después de clases. Ella asintió, sintiendo cómo se le dibujaba una sonrisa sin poder evitarlo. Te esperaré. Cuando Miguel se fue, Lucía se quedó un buen rato allí parada, abrazando el ramo contra el pecho. Quizás la vida les estaba dando una segunda oportunidad y esta vez no dejaría que el pasado destruyera su felicidad. Pero en lo más profundo, persistía una inquietud, que más ocultaban las sombras del pasado, que ni ella ni Miguel conocían. El aroma de pan recién horneado llenaba el pequeño apartamento. Lucía se movía con destreza en la cocina, preparando una cena especial. Miguel llegaría en cualquier momento, y con él, sus madres. Era la primera vez que se reunirían todos desde aquel dramático día en el pueblo. 3 semanas habían pasado como en un sueño, entre el trauma y el alivio. Lucía y Miguel reconstruían su relación con cautela, sin apurarse, dándose tiempo para sanar y adaptarse a una nueva realidad. Sonó el timbre. Lucía se secó las manos en el delantal y fue a abrir, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. En la puerta estaba Miguel con un enorme ramo de crisantemos. Detrás de él se asomaban Elena y Carmen, vestidas con más esmero de lo habitual y visiblemente tensas. «Hola», dijo Miguel, inclinándose para darle un beso suave. «Nos retrasamos un poco. El autobús de tu madre llegó tarde». «No pasa nada», Lucía sonrió al recibir las flores. «Pasen, todo está listo». Carmen abrazó a su hija, susurrándole al oído. «Estás más delgada, pequeña. No te estás cuidando». «Estoy bien, mamá», Lucía se abrazó más fuerte a ella, aspirando ese olor conocido a jabón casero y hierbas. «Solo ha sido un mes difícil». Elena se mantenía un poco al margen, aún sintiendo culpa por todo el dolor causado. Hoy lucía especialmente sobria, vestido azul oscuro con cuello blanco, cabello perfectamente peinado, maquillaje mínimo.
Gracias por invitarnos, Lucía, agradeció con contención. Huele delicioso. Pasen, siéntense, Lucía señaló la mesa puesta. Ya sirvo todo. La cena comenzó en un silencio tenso. Los cuatro evitaban los temas delicados, hablando del clima, los estudios, el trabajo. Miguel contaba sobre sus trabajos ocasionales y la defensa de su proyecto, Lucía sobre nuevas recetas que había aprendido. Está delicioso, hija, probó Carmen la paella. Justo como la hacía mi abuela. Es receta de mamá, Lucía sonrió cálidamente. Ella cocina mejor que nadie. No seas modesta, intervino Miguel. Lucía es una genia en la cocina. Tiene las mejores notas del instituto. El silencio volvió a la mesa. Elena jugaba pensativa con las verduras en su plato. Creo que es momento de hablar de lo importante, dijo finalmente. No estamos aquí solo para cenar. Carmen se enderezó, como si se preparara para una batalla. Estoy de acuerdo. Los chicos merecen conocer toda la verdad. Miguel tomó la mano de Lucía bajo la mesa. Estamos listos para escuchar. Carmen suspiró hondo y comenzó a hablar. Lo que conté en el pueblo era cierto, pero no toda la verdad. Amé a Santiago, y sí, él estaba casado con Elena, asintió hacia la otra mujer. Pero no era el padre de Lucía. ¿Cómo? Lucía miró confundida de su madre a Elena. Dijiste que... Eso pensaba, respondió Carmen con honestidad. O mejor dicho, eso quería creer. Pero la verdad resultó más complicada, bebió un sorbo de agua, buscando fuerzas. En el verano de 1986, una brigada de médicos militares vino a nuestra finca para revisiones. Entre ellos estaba un joven especialista, Ignacio Velázquez. Nos acercamos mucho, bajó la mirada al plato. Yo era joven e ingenua. Él, un hombre educado de ciudad, hablaba con encanto, prometía todo. Nuestro romance duró las 2 semanas que estuvo allí. Luego se fue y no regresó. Te dejó embarazada, completó Lucía en voz baja. Carmen asintió. No me di cuenta enseguida. Y cuando lo hice, sonrió con amargura, el orgullo me impidió correr tras él a pedir ayuda. Decidí enfrentarme sola a todo. ¿Pero qué tiene que ver Santiago en todo esto?, preguntó Miguel, mirando alternativamente a una y otra mujer. Elena tamborileó los dedos sobre la mesa, visiblemente nerviosa. Es que, más o menos en la misma época, Santiago y yo tuvimos una crisis en nuestra relación y él se sintió atraído por Carmen. Eso ocurrió después, aclaró Carmen, cuando ya sabía que estaba embarazada, aunque aún no se notaba. Santiago venía a la finca por inspecciones. Nos conocimos. Era amable y atento. Y casado, añadió Elena secamente. Sí, admitió Carmen. Pero la soledad y el miedo al futuro nublaron mi juicio. Tuvimos un breve romance que terminó en cuanto supe que estaba embarazada. ¿Le dijiste que el hijo era de otro?, preguntó Lucía. Carmen negó con la cabeza. No. Solo le dije que estaba embarazada. Él asumió que era suyo y se asustó. Dijo que no estaba listo para dejar a su familia, que ya tenía un hijo. ¿Yo?, preguntó Miguel en voz baja. Sí, asintió Elena. Tú tenías como 1 año en ese entonces. Santiago volvió con su familia, continuó Carmen, y yo me quedé sola. Cuando nació Lucía, ya había decidido que no le diría a Ignacio que tenía una hija. Prefería que pensara que su padre era alguien que al menos había estado presente un tiempo, y no alguien que ni siquiera se había vuelto a mirar atrás. Por eso en mi partida de nacimiento pusiste como segundo nombre el de Santiago, dedujo Lucía. Sí, asintió Carmen. Fue una tontería, lo sé. Pero en aquel momento me pareció lo correcto. Sentía que al menos algo debía vincularte con un padre. Que no era mi padre, comentó Lucía con amargura. No, no lo era,
reconoció Carmen. Perdóname, hija. Me enredé tanto en la mentira que terminé creyéndola. Cuando Santiago se separó de Elena, vino varias veces a vernos. Miraba a Lucía y decía que era afortunado de tener una hija tan maravillosa. Y yo no tuve el valor de decirle la verdad. Elena rompió el prolongado silencio. Cuando Santiago desapareció de nuestras vidas, estaba segura de que se había ido contigo, Carmen. Por eso te odié todos estos años. Y yo estaba convencida de que había vuelto contigo, confesó Carmen. Nos equivocamos las dos. ¿Dónde está ahora?, preguntó Miguel. Nadie lo sabe, Elena desvió la mirada. Lo último que supe fue que se fue a Lima. Luego hubo rumores de que estaba en México. Simplemente desapareció. No dejó dirección. El silencio se impuso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Todos estaban sumidos en sus pensamientos, tratando de procesar lo escuchado. He encontrado a Ignacio, dijo Carmen de pronto. Lucía levantó la cabeza. ¿Encontraste a mi verdadero padre? ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Fui al centro regional, supe que trabaja en el hospital como jefe de departamento. Nos vimos, Carmen apretó nerviosamente una servilleta. No sabe nada de ti, Lucía. No se lo dije. ¿Por qué? Lucía sintió un nudo en la garganta. Tiene derecho a saberlo. Quería contártelo primero, respondió Carmen con suavidad. La decisión debe ser tuya. ¿Quieres conocerlo? ¿Saber quién es? ¿Y él? Lucía vaciló. ¿Tiene familia? Sí, asintió Carmen. Esposa y 2 hijos. El mayor tendrá unos 30, el menor 20. Según lo que vi, parece feliz. Lucía guardó silencio, asimilando la información. Durante años había imaginado a su padre como un militar que las había abandonado. Ahora descubría que su verdadero padre ni siquiera sabía de su existencia. En cuanto a mí, intervino Elena, dirigiéndose a Miguel, yo también encontré a tu padre biológico. Se llama Alejandro Navarro. Vive en Barcelona. Tiene su propia clínica. ¿Y le dijiste que existo?, preguntó Miguel en voz baja. No, negó Elena con la cabeza. Al igual que Carmen, creo que esa decisión te corresponde solo a ti. Entonces, los dos no somos quienes creíamos ser toda la vida, Miguel miró a Lucía. Curioso, ¿no? A pesar de sus palabras, en su voz no había amargura, sino una especie de aceptación irónica del destino. Creo que ha llegado el momento de decir lo más importante, Carmen se enderezó. Elena y yo hemos llegado a la conclusión de que debemos reparar, en lo posible, el daño que les hicimos. Les causamos mucho dolor con nuestras mentiras y silencios. Por eso hemos decidido, continuó Elena, que no volveremos a intervenir en sus vidas. Decidan lo que decidan, estar juntos o separarse, será su elección. Basada en sus sentimientos, no en un pasado que no eligieron. Y además, añadió Carmen, sacando un sobre del bolso, reunimos algo de dinero para el primer pago de un apartamento. Sabemos que no compensa todo, pero al menos puede ayudarlos a empezar una nueva vida. Lucía y Miguel se miraron, sin saber qué decir. Mamá, dijo Miguel finalmente, mirando a Elena. No te guardo rencor. Hiciste lo que creías correcto. Necesito tiempo para asimilar que Santiago no es mi padre, pero tú sigues siendo mi madre. Gracias, hijo, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Y mamá, Lucía se volvió hacia Carmen. Entiendo por qué actuaste así. No es fácil estar sola en esa situación. Hizo una pausa. En cuanto a mi padre biológico, quiero conocerlo. No para irrumpir en su vida ni exigir nada. Solo para saber quién es. Ver a quién me parezco. Carmen suspiró aliviada. Eso imaginé. Aquí tienes sus datos, le tendió una tarjeta.
Él sabe que puedo contactarlo por algo importante. ¿Y tú, Miguel?, preguntó Elena. ¿Quieres conocer a Alejandro? Miguel pensó un momento. Todavía no lo sé. Necesito tiempo. Pero tarde o temprano, probablemente querré verlo. El resto de la velada transcurrió con mayor tranquilidad. Hablaron del futuro, de los planes de Lucía al terminar el colegio, del proyecto final de Miguel. Intentaban no volver a los recuerdos dolorosos, aunque inevitablemente caían en silencios incómodos. Cuando las madres se marcharon, Carmen a dormir en casa de una amiga, Elena a la suya, Lucía y Miguel se quedaron solos en el salón. «Vaya noche», dijo Miguel, dejándose caer en el sofá con las manos detrás de la cabeza. «Me siento como un personaje de una telenovela loca». Lucía se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Cómo estás en realidad?». «¿La verdad?». Miró pensativo al techo. Confundido, enojado, aliviado, todo a la vez. «¿Y tú?». «Más o menos igual», sonrió débilmente. «Añádele miedo». «¿Miedo?». «De lo que pasará. Con nosotros, con mi padre, con el tuyo, con todo esto». Miguel la miró y apartó con cuidado un mechón de su rostro. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que con todo este caos hay una sola cosa de la que estoy completamente seguro, de lo que siento por ti. No ha cambiado. ¿De verdad? Lucía lo miró a los ojos. ¿Ni siquiera después de pensar que éramos hermanos? Especialmente después de eso, respondió con seriedad. Intenté verte como una hermana y no pude. Los sentimientos no desaparecieron, solo dolían más. Lucía se aferró a él con más fuerza. Yo tampoco dejé de amarte, Miguel. Ni un segundo. Entonces, tal vez, le tomó las manos. Tal vez simplemente empecemos de nuevo. Olvidemos todo ese enredo de parentesco que nunca existió. Seamos solo dos personas que se encontraron, contra todo pronóstico. Me encantaría, susurró Lucía. Pero antes necesito ver a mi padre. Cerrar ese capítulo. Para poder empezar uno nuevo, contigo. Miguel la besó con ternura. Lo entiendo. Y te esperaré el tiempo que haga falta. Un mes después, Lucía jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso, sentada en un banco del parque. Había llegado media hora antes de la cita y cada minuto de espera le parecía una eternidad. El día anterior había llamado al número que le había dado su madre. La voz masculina, seca y reservada al principio, cambió de tono cuando ella se presentó como hija de Carmen Rodríguez. Ignacio Velázquez aceptó encontrarse con ella sin dudarlo. ¿Lucía? Levantó la cabeza y vio a un hombre de unos 55 años, con una barba bien cuidada con hilos de plata y unos ojos castaños atentos, iguales a los suyos. «Hola», dijo ella poniéndose de pie, sin saber bien cómo actuar. «Yo, te reconocí en cuanto te vi», dijo él en voz baja. «Te pareces mucho a tu madre, y también a mí». Cuando era joven, alargó la mano con torpeza, luego la bajó. ¿Puedo abrazarte? En lugar de responder, Lucía dio un paso adelante y se abrazó a él. Un sentimiento extraño la inundó, como si hubiera encontrado algo que nunca tuvo, pero siempre buscó. «Perdóname», susurró Ignacio, y ella sintió como sus hombros temblaban. Si lo hubiera sabido, si tan solo lo hubiera sabido. «Está bien», Lucía se apartó suavemente, secándose las lágrimas. «Vamos a sentarnos y hablar. Tenemos toda una vida por delante para recuperar el tiempo perdido». El día otoñal era sorprendentemente cálido y soleado. En un pequeño restaurante junto al estanque de la ciudad, se reunió un grupo poco común, Lucía y Miguel, sus madres, Ignacio Velázquez con su esposa y Alejandro Navarro, quien había viajado desde Barcelona especialmente para ese encuentro. Por los nuevos comienzos, brindó Ignacio, alzando su copa de champán. Y por la familia, que por fin está reunida, aunque sea de una forma tan inesperada. Por la familia,
repitieron todos al unísono. Los últimos 6 meses habían estado llenos de acontecimientos para todos. Lucía había terminado el colegio y se preparaba para entrar al Instituto Culinario, donde le ofrecieron una plaza tras ganar un concurso regional de jóvenes chefs. Miguel defendió su tesis y recibió una oferta de trabajo en una empresa de construcción con mucho futuro. Habían registrado su solicitud en el registro civil y planeaban casarse el próximo verano. Ignacio Velázquez y su esposa Nieves aceptaron a Lucía en la familia sin dudar. Sus medio hermanos, al principio desconfiados, pronto se acostumbraron a la idea de tener una hermana y disfrutaban pasar tiempo con ella. Con Alejandro Navarro fue más difícil, la noticia de un hijo fuera del matrimonio fue un impacto para él. Pero después de varias reuniones con Miguel, lograron establecer un vínculo. Descubrieron que compartían intereses e incluso una forma parecida de hablar. Carmen se mudó a la ciudad, alquilando un pequeño apartamento cerca de su hija. Consiguió trabajo como bibliotecaria en una escuela y, para sorpresa de muchos, comenzó a salir con un viejo admirador, un profesor de historia del barrio vecino. Elena seguía enseñando lengua española, pero se había vuelto más paciente y comprensiva con sus alumnos. De vez en cuando llamaba a su exmarido, que finalmente apareció en Lima, para contarle noticias sobre su hijo. Santiago se alegró de saber que a Miguel le iba bien, pero no tenía prisa por volver a formar parte de sus vidas. Quisiera decir unas palabras, Miguel se levantó, sosteniendo la mano de Lucía. Sé que los brindis formales se hacen en las bodas, pero no puedo quedarme callado, miró a los presentes, personas que el destino había unido de forma tan inesperada. Hace 1 año y medio conocí, en un pasillo oscuro de la residencia, a una chica que lo había perdido todo. La ayudé. Ella me invitó a cenar. Era una noche como tantas otras. ¿Quién habría pensado que cambiaría nuestras vidas para siempre? Lucía apretó su mano, animándolo. Hemos pasado por mucho, continuó Miguel. Mentiras, dolor, traición, desesperanza, pero también por amor, lealtad, esperanza y perdón. Y comprendí algo muy simple, no importa quiénes somos al nacer, lo importante es en quienes nos convertimos y las decisiones que tomamos cada día, alzando la copa. Por las decisiones que tomamos con conciencia, por el amor que vence las circunstancias y por todos ustedes, nuestra extraña, complicada pero verdadera familia. Por el amor. Repitieron todos. Lucía miraba el atardecer reflejándose en el agua del estanque. En ese mismo lugar, Miguel le había pedido matrimonio. Entonces sentía que la felicidad podía romperse en cualquier momento. Ahora sabía que la verdadera felicidad no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos. Miguel la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas? En lo extraño que fue todo, respondió ella, girándose hacia él. ¿Te acuerdas de aquella noche, aquí mismo? Éramos tan felices y tan ingenuos. Si hubiéramos sabido todo lo que nos esperaba. Aún así, habría dicho que sí, afirmó con seguridad. Porque todos esos desafíos nos trajeron hasta aquí, a este momento. A la felicidad real. Miguel la besó con ternura. Te amo, Lucía. Y te amaré hasta el final de mis días. En el dedo anular de Lucía brillaba el mismo anillo de plata sencillo que él le había dado el día que se comprometieron. Podía haberlo reemplazado por uno más caro, ahora que la situación económica de Miguel había mejorado. No habría sido difícil. Pero valoraba precisamente ese anillo, símbolo de un amor que había superado todas las pruebas. Sobre la ciudad comenzaban a encenderse las primeras estrellas. El viento susurraba entre las hojas otoñales. Tenían por delante toda una vida, con sus alegrías y sus dificultades, sus altos y bajos. Pero Lucía sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Yo también te amo, susurró ella. Siempre te he amado y siempre lo haré. Y en ese momento, fue infinitamente feliz.